Mi nombre es Marta Lucía González Rodríguez. Nací en Bogotá. Mi cédula de ciudadanía vigente es de Bogotá. Soy abogada y mi último trabajo en el territorio nacional fue juez de la República. Una nueva masacre en el norte de Colombia. Juez segundo de orden público de Bogotá. Tenía categoría de magistrada y jurisdicción en todo el país. Fui designada debido a que había una alteración gravísima de orden público en el país. Era el año 1988. El orden público en Colombia estaba en uno de los peores momentos de la historia. Y el gobierno nacional, tratando de hacer frente a esa alteración del orden público, decretó un estado especial, un estatuto antiterrorista, llamado así públicamente. Ese estatuto, dentro de otras medidas, creó la Jurisdicción Especial de Orden Público. El 2 de marzo de 1988, integrantes de un grupo paramilitar de Fidel Castaño llegaron a la zona rural de Chigorodó, Antioquia, y mataron a 6 campesinos. 2 días después de esta masacre, los mismos paramilitares perpetraron la matanza en las fincas La Hondura y La Negra, en la zona rural de Turbo, Antioquia, en la que mataron a 20 trabajadores bananeros. Mes y medio después de estas masacres, 50 personas fueron asesinadas en hechos parecidos. Yo me posesioné en el cargo el 1 de marzo y el 4 de marzo tuvo ocurrencia la masacre de campesinos. La primera acaecida en el país en el Urabá antioqueño. Fuimos 10 jueces designados inicialmente. También fue su último cargo en Colombia. Mi cargo era un cargo peligroso, creo que sí. A la vista está porque por ejercer ese cargo con dignidad tuve que enfrentar consecuencias terribles, dolorosas y que he soportado a lo largo de toda mi vida. Las investigaciones la llevaron a encontrar verdades muy riesgosas de contar, que ella como juez no cayó y que, por decirlas, le cambiaron su vida para siempre. Bueno, yo investigué a las personas que habían cometido las masacres. En ese momento no se sabía quién estaba matando en Colombia. Se hablaba de una mano negra. Habían asesinado a personajes de la vida pública nacional como el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, el director del Espectador, Guillermo Cano, magistrados como Jaime Pardo Leal, jueces, Tulio Manuel Castro Gil. Cuando yo empecé a investigar y pude desentrañar judicialmente lo que estaba ocurriendo, llegué a la conclusión que los autores de las masacres eran grupos llamados paramilitares, comandados por Fidel Castaño, Gonzalo, Marcelo y Henry Pérez, el alcalde de ese momento en Puerto Boyacá, Luis Rubio, quienes contaban con el auxilio económico de narcotraficantes como Pablo Escobar Gaviria, Gonzalo Rodríguez Gacha, y quienes tenían nexos muy bien estructurados dentro del Ejército Nacional y dentro de la policía. De esas investigaciones se determinaron las primeras órdenes de captura contra los jefes del narcotráfico y el paramilitarismo en Colombia. Contra Pablo Escobar y contra Rodríguez Gacha y contra Fidel Castaño. Era el cumplimiento del deber sin posibilidad para mí de cerrar los ojos o de hacerme a un lado y dejar pasar ese acervo probatorio tan contundente y tan fuerte que se presentó ante mí. Y se tomaron decisiones judiciales que tocaron el corazón de la delincuencia armada colombiana. Ordené la destitución de sus cargos de los funcionarios públicos, como Luis Rubio, que era alcalde. También ordené la destitución de los militares y creo que era capitán de policía de Puerto Boyacá, porque todo esto tenía un foco en el Magdalena Medio. Allí era donde estaban funcionando las escuelas de sicarios, de allí salía todo el paramilitarismo del país y desde allí salían los sicarios que mataban en Urabá, en Córdoba, a los campesinos.
a quienes tildaban de guerrilleros o de auxiliadores de la guerrilla. Supe que mi deber era librar estas órdenes de captura entonces y dictar los autos de detención contra todas esas personas, inclusive contra los miembros del cartel de Medellín, porque eran responsables hasta ese momento, según las pruebas de cargo, de los hechos que yo estaba investigando. Y como le digo, yo no tenía otra opción. Era el cumplimiento de mi deber sagrado para mí. Esta valiente jueza hizo lo que tenía que hacer. Aunque muchos la tildaban de desquiciada, ella no tuvo miedo. Las causas de todos esos muertos que se venían sucediendo, supe que estaba en mi mano poner un granito de arena para que eso empezara a detenerse, tenía que hacer algo por el país y no podía ser inferior a mi responsabilidad. Yo había jurado cumplir con mi deber y eso para mí era fundamental. No tenía otra opción. Era lo que tenía que hacer, lo que debía hacer, y así lo hice. Ese juramento lo llevaba en el alma, en sus venas. Era lo que su padre le había enseñado, como lo habían formado, y claramente no iba a ser inferior al ejemplo recibido en casa por su padre Álvaro González Santana, un hombre íntegro, sereno y profundamente humano, cuya vida pública fue el reflejo de una convicción ética que nunca transó con la corrupción ni con el miedo. Abogado y economista de profesión, que dedicó su vida al servicio del país. Se desempeñó como embajador plenipotenciario, gobernador de Boyacá, concejal, diputado, representante a la Cámara y senador. Si uno es fiel al juramento y uno asume con dignidad su cargo, va a impartir la justicia como nos enseñan y como nos enseñan en las universidades y como nos reiteran los grandes autores y además quienes nos han antecedido en el cumplimiento del deber y que han puesto muy en alto el listón. Así lo hizo, sin dudarlo, obrando en derecho, aplicando justicia. A veces se puede pensar que no hay justicia para los que impartimos justicia. Esas decisiones de enfrentar al narcotráfico y paramilitarismo la obligaron a tener que salir del país. Su vida corría un alto riesgo. La iban a matar. Yo me tuve que ir de Colombia porque, ejerciendo mi cargo como juez de orden público, fui amenazada de muerte. Sufrí 3 atentados contra mi vida. Fui amenazada inclusive por el ministro de Defensa de la época, Rafael Zamudio Molina. 3 veces intentaron matarme. Como no me pudieron matar y me sacaron del país, tuve que tomar el camino del exilio hacia Indonesia. Ellos allá también intentaron llegar, pero tampoco pudieron. Como no la pudieron matar, en venganza mataron a su papá, esperando que ella asistiera al funeral para asesinarla. En represalia contra mí se produjo un hecho inmensamente doloroso, el que partió mi alma sin posibilidad de reconstrucción. El asesinato de mi padre, Álvaro González Santana. Fue un padre amoroso, dedicado, un amigo leal y fiel, un esposo amantísimo, un profesor ejemplar, profesor universitario y una persona íntegra, honesta, que nos educó en el ejemplo y con la palabra, un transmisor de valores. Pero ahí no paró todo. A los 2 meses mataron a la jueza María Elena Díaz Pérez, quien la había reemplazado, y había confirmado los autos de detención presentados por la jueza Marta Lucía, confirmando las decisiones dentro del proceso judicial que los incriminaba. La familia de la jueza Marta Lucía también fue amenazada. Nos tocó sacar a mis hermanos del país, a mi madre, porque sufríamos hostigamiento continuo, amenazas continuas. Esta jueza lleva más de 35 años fuera de Colombia. Su vida sigue estando en peligro. El Estado me dejó sola. Me protegieron durante 12 años, creo. Fui cónsul de Colombia en Indonesia. Luego fui cónsul de Colombia en Madrid durante 3 años y cónsul de Colombia en Bilbao durante 4 años. En la presidencia de Andrés Pastrana se decidió destituirme del cargo como cónsul
de Colombia en Bilbao, a pesar de que la Cancillería reconocía mi trabajo como cónsul. Para Marta Lucía González Rodríguez no ha sido fácil reponerse de la pérdida de su padre. Mi papá fue víctima de mis decisiones judiciales y precisamente eso ha sido el peso que yo he tenido que llevar toda mi vida. Generalmente las personas, los psicólogos, todo el mundo me dice: no, usted no ha sido la responsable. Yo no fui la responsable de que lo mataran, porque yo nunca pensé que lo fueran a matar, y además, si yo hubiera sabido, si a mi papá lo hubieran amenazado o si a mí me hubieran amenazado con matar a mi papá, lógicamente yo no me hubiera ido del país, porque yo sabía que el hecho era mío y yo tenía que responder con mi vida si era preciso. Me hubiera quedado en el país para hacerlo. Es clara y contundente. Su decisión no era negociable. Y si me hubieran amenazado con matar a mi padre, hubiera tomado la decisión, pero no me hubiera ido del país, me hubiera quedado enfrentando a quienes me amenazaban, porque yo no iba a exponer a mi papá. La jueza Marta Lucía dice que no tiene odio por los que mataron a su papá. No tengo rabia, nunca he tenido odio, he tenido dolor, toda mi vida he tenido dolor, jamás rabia, jamás odio, porque si me hubiera llenado de odio, sí me hubieran vencido totalmente, pero no me han vencido, porque no he albergado sentimientos negativos. Odiar creo que es propio de ellos, no de los administradores de justicia. Y yo soy administradora de justicia. Dice que esta fuerza la recibió de su padre, quien siempre le enseñó que odiar no deja evolucionar al ser humano. Mi padre me inculcó que no tenía que albergar deseos de venganza, que no tenía que albergar odio en mi corazón, que solamente tenía que albergar sentimientos positivos y nobles, sentimientos que me llevaran a evolucionar como ser humano, a caminar hacia adelante, a subir peldaños, a escalar pretendiendo alcanzar la eternidad, la trascendentalidad del alma humana. Y eso he intentado hacerlo a lo largo de mi vida. Por eso, hoy, 37 años después, dice que volvería a tomar la misma decisión. Es que soy la misma persona y con las mismas convicciones, con los mismos valores y con los mismos principios. Mi padre no me dejó opción, porque grabó a sangre y fuego en mi alma y en mi corazón los principios que también estaban grabados en su alma, en su corazón, y yo los entendí y me transmitió unos valores de una forma muy potente. Y entonces tomaría las mismas decisiones, aunque jamás dejaría a mi padre. Marta Lucía dice que sí volvería a ser jueza en Colombia, que es su genuina vocación. Lo haría con la única intención de seguir aportando para construir una justicia digna para todos.